El único bosque en el planeta que ocupa una extensión de 3 kilómetros, conocido como el más aterrador y misterioso del mundo, se encuentra en un lugar remoto de la Tierra. Este bosque no es peligroso por la presencia de animales salvajes, serpientes, ni siquiera por sus arañas venenosas. Su fama se debe a algo mucho más inquietante. Es un lugar donde se pierde la noción de la realidad, un sitio envuelto en misterio. Este espeluznante bosque se encuentra en uno de los países menos conocidos, Rumanía. Aunque su nombre no resuena tanto como otros, su historia cobró fama mundial gracias a una de las grandes novelas de terror del siglo XIX, Drácula. Este misterio se desarrolla en el corazón de Rumanía, en Transilvania, donde se oculta el temido bosque conocido como Oya, o más popularmente, el bosque embrujado del mundo. Este lugar, a menudo comparado con el Triángulo de las Bermudas, es uno de los puntos más peligrosos de la Tierra. Si eres de los que disfrutan de lo inexplicable, quédate conmigo, porque te contaré toda la historia. El bosque de Oya se encuentra al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca, una urbe con gran historia y población. Cluj-Napoca es la segunda ciudad más poblada de Rumanía, con más de 330.000 habitantes, según el censo de 2021. A pesar de su proximidad a la ciudad y al Museo Etnográfico de Transilvania, el bosque sigue siendo un lugar inquietante. Este no es un área aislada. Está rodeada de actividades deportivas y un ambiente urbano, pero esto no hace que su historia oscura pase desapercibida. La ciudad de Cluj, fundada por los romanos en el año 106 d.C., se encuentra en un territorio de una gran antigüedad, un lugar que la civilización romana no pudo silenciar por completo. Aunque la ciudad es moderna, el bosque de Oya conserva su misterio ancestral. Uno de los aspectos más sorprendentes de este bosque es la extraña forma de sus árboles. Los troncos de los árboles tienen una curvatura peculiar, casi como si formaran signos de interrogación. No es que esta especie de árboles crezca así debido a alguna adaptación particular al entorno, ya que se encuentran por todo el país. Sin embargo, en Oya presentan esta inusual forma. Este tipo de crecimiento se puede asociar a fuertes vientos constantes, algo que en realidad no ocurre en este bosque. ¿Qué es lo que causa entonces esa forma tan extraña en los árboles? Además, en la región existe una leyenda que relata un extraño suceso ocurrido en el bosque. La historia es un tanto ambigua en cuanto a los detalles, como el momento exacto o los nombres de los involucrados, pero se ha ido creando una narrativa a partir de diversas historias contadas a lo largo de los años. En esta leyenda se habla de una niña pequeña, de entre 7 y 9 años, que entró en el bosque de Oya y nunca más volvió. Tras su desaparición, sus padres y los vecinos del pueblo emprendieron una búsqueda en el bosque. No es un lugar tan grande, y un niño de esa edad no podría haberse alejado mucho. Además, no hay animales salvajes en el bosque, solo un peligro real en forma de un gran barranco en uno de sus extremos, pero la niña no se encontraba allí. La búsqueda fue infructuosa, y con el paso del tiempo los padres comenzaron a temer lo peor, que algo extraño, tal vez espíritus o demonios, hubiera ocurrido con su hija. El bosque parecía estar lleno de fuerzas oscuras, y no solo eso, la niña desapareció sin dejar rastro alguno. Pasaron 5 largos años, y en todo ese tiempo, nada fuera de lo común ocurrió. Sin embargo, un día, sin previo aviso, la niña apareció en el bosque como si nada hubiera pasado. Fue inútil intentar interrogarla, pues no recordaba absolutamente nada de esos 5 años de desaparición. Su regreso dejó más preguntas que respuestas. Aunque la leyenda de la niña perdida no se puede comprobar, no es la única historia inquietante asociada al bosque de Oya. En 1968, otro suceso, este sí documentado, ocurrió en este lugar. Un pastor de ovejas, que se encontraba acompañado de un rebaño de 200 animales, se internó en el bosque y jamás regresó. Si bien la desaparición de una persona puede ser explicada de varias maneras, la desaparición de 200 ovejas no tiene una justificación sencilla. Lo más desconcertante es que las huellas del pastor y de las ovejas desaparecían de forma abrupta, como si se hubieran esfumado,
lo que para algunos no parece tan descabellado. En el mismo año, un fotógrafo llamado Émile Barnea visitó el bosque y mientras regresaba, aseguró haber visto algo inusual en el cielo. No solo lo afirmó, sino que tenía una fotografía para demostrarlo. El 18 de agosto de 1968, Émile Barnea y su novia, Zamfira Mehta, decidieron acampar en el bosque. Durante la noche, mientras Émile recogía leña, escuchó un grito aterrador de su novia. Al llegar a su lado, vio que los ojos de Zamfira estaban fijados en el cielo. Siguiendo su mirada, Émile se sorprendió al ver un disco metálico brillante flotando sobre los árboles. En cuestión de segundos, el objeto comenzó a girar a gran velocidad y desapareció rápidamente. Émile tuvo tiempo de tomar 4 fotografías del extraño fenómeno. Este suceso llamó la atención y se llevó a cabo una pequeña investigación, aunque seamos honestos. La mayoría de las veces estas investigaciones sirven más para desmentir que para investigar. Sin embargo, al interrogar a los pobladores de la zona, todos confirmaron que era común ver un anillo luminoso que se elevaba desde el centro del bosque hacia el cielo, permaneciendo suspendido durante un tiempo antes de desaparecer. Desde entonces, ha habido numerosos reportes de luces y objetos extraños en el cielo sobre el bosque de Oya. El último registro ocurrió en 2002, cuando 2 residentes de un pueblo cercano vieron un objeto luminoso en forma de cigarro, de unos 50 metros de largo, que salía del bosque y se perdía a gran velocidad en las alturas. Pero lo más extraño se encuentra en el centro mismo del bosque, un círculo de unos 100 metros de diámetro, donde no crece vegetación alguna. Los árboles y arbustos siguen una línea perfecta alrededor de este círculo, pero más allá de esta línea no crece nada. A pesar de haber analizado el suelo, no se ha encontrado ninguna diferencia con el suelo cubierto de árboles. Sencillamente, no crece nada, y nadie sabe por qué. Este es el mismo punto desde el cual se dice que asciende el anillo luminoso y desde donde habría despegado el objeto en forma de cigarro. Es el lugar más inquietante del bosque, ya que quienes han estado allí reportan síntomas extraños y aterradores. Muchas personas que han entrado en el círculo han experimentado desorientación, mareos, náuseas y una sensación de inquietud y peligro. A veces, estos síntomas culminan en ataques de pánico. Curiosamente, algunos también reportan desorientación temporal. Pueden entrar al bosque por la mañana y cuando miran el reloj se dan cuenta de que ha caído la noche, aunque en realidad han pasado muchas horas. En 1970, una mujer y su hijo de 10 años atravesaron el bosque al final de la tarde. De repente, ambos sintieron un escalofrío inexplicable mientras se rodeaban de una densa niebla que se levantó del suelo en cuestión de segundos. Luego, perdieron la conciencia y despertaron en su casa al día siguiente. Además de estos fenómenos, aquellos que atraviesan el círculo estéril han escuchado risas de mujeres y voces de niños, y algunos afirman haber visto sombras fugitivas acechando desde los árboles. Según la tradición local, estas voces y sombras son los espíritus de antiguos romanos que fueron masacrados durante el Imperio Romano y que todavía vagan por las sombras de su tierra natal. Hay quienes creen que el bosque es un portal hacia otros tiempos y espacios, un lugar donde las fronteras entre el presente y el pasado, o incluso entre dimensiones, son difusas. Muchos consideran que una prueba de lo extraño de este lugar es el caso de una mujer que, tras haber estado perdida durante varias horas en el bosque, reapareció con una moneda del siglo XV en su bolsillo. Lo desconcertante es que la mujer no recordaba haberla encontrado, y lo más curioso de todo es que la moneda parecía estar nueva. Este suceso, entre otros, ha alimentado la fascinación sobre el bosque a lo largo de los años. Pero no solo el misterio paranormal ha atraído la atención, sino también la curiosidad científica. Se ha comprobado que la zona presenta niveles inusuales de radiación, aunque el origen o la causa aún no se ha establecido. Además, se han registrado radiaciones de microondas y extrañas desviaciones en los campos magnéticos y electromagnéticos, fenómenos que no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Un caso que resalta es el del periodista Cristian Murau,
quien experimentó en carne propia las extrañas energías del bosque. Durante una incursión con su equipo, llevaron un contador Geiger para medir radiación. Se adentraron en el bosque hasta encontrar una zona donde los niveles de radiación eran anormalmente altos. Lo sorprendente fue que la radiación no provenía del suelo, sino que se encontraba en el aire y se movía con el viento. Murao pasó 13 minutos en la zona de alta actividad. Días después, su ropa seguía impregnada con radiación y él comenzó a perder cabello y a presentar problemas de salud. Según sus propias palabras, en 6 meses envejeció 10 años. Lo inquietante es que no solo los seres humanos son afectados por estas energías, sino también la flora. Es común encontrar árboles que se muestran resecos o carbonizados, pero sin señales de fuego alrededor ni tormentas en la zona. Estos árboles, que el día anterior estaban en perfecto estado, parecen haber sido transformados de manera repentina. Los escépticos sugieren que las anomalías electromagnéticas, la radiación y las microondas podrían interferir con la actividad eléctrica del cerebro humano, provocando malestares y alucinaciones, e incluso pérdidas temporales de conciencia. Esto podría explicar fenómenos como el caso de la mujer y su hijo, quienes, después de sentirse mareados, despertaron en su casa sin recuerdos de cómo habían llegado allí, así como la pérdida de tiempo que experimentan algunas personas al recorrer el bosque. También se cree que estos factores podrían afectar el funcionamiento de los aparatos electrónicos. Los lugareños afirman que las cámaras fotográficas dejan de funcionar en ciertas horas del día, sin importar cuánto se intente. En lugar de las imágenes esperadas, solo captan fotos negras. Un misterio aún más difícil de explicar son las supuestas alucinaciones compartidas por todos los que se aventuran en el bosque. Se han reportado voces de mujeres que hablan en un idioma no identificado, así como extrañas formas que adopta la niebla durante la noche, y las siluetas siniestras captadas en algunas fotografías tomadas dentro del círculo en el centro del bosque. Estos fenómenos, tan comunes entre los que se adentran en el bosque, han llevado a muchos a preguntarse si hay algo mucho más profundo y oscuro que está afectando el lugar. Es como si el bosque de Oya tuviera una energía propia, una fuerza que trastorna las percepciones de quienes se acercan demasiado. Además de las luces extrañas y los fallos tecnológicos, existen múltiples testimonios de personas que aseguran haber visto figuras inquietantes entre los árboles, sombras que se mueven con una rapidez que desafía la lógica. Algunos cuentan haber sentido una presencia extraña que los observa desde lo más profundo de la vegetación, una sensación que puede ser tan intensa que la mente humana parece no saber cómo procesarla. Los relatos sobre los sonidos, como risas lejanas o murmullos, también son comunes, aunque muchos tratan de explicar estos eventos como fenómenos naturales o efectos del viento. La coincidencia en las experiencias de tantas personas sigue siendo desconcertante. ¿Es posible que haya algo en este bosque que afecte el cerebro humano de manera colectiva, alterando las percepciones de la realidad? Otro aspecto curioso que se ha registrado en el bosque de Oya es el comportamiento de los animales. Se ha observado que los animales que entran en la zona parecen volverse inquietos o nerviosos, incluso los más tranquilos. Algunos animales han desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros se han comportado de manera extraña antes de irse del área. Esto ha llevado a algunos expertos a teorizar que la energía que emana de la zona tiene un efecto disruptivo en los sistemas biológicos, alterando tanto a los seres humanos como a los animales. Los científicos han intentado estudiar este fenómeno, pero los resultados han sido poco concluyentes. Los datos obtenidos hasta ahora no logran explicar las anomalías que ocurren en este misterioso lugar. No es raro escuchar relatos de aquellos que afirman haber perdido la noción del tiempo dentro del bosque. Algunos cuentan que entraron al lugar por la mañana y al salir, la noche ya había caído sin que pudieran recordar el paso de las horas. Este fenómeno ha sido denominado como la pérdida temporal del tiempo y ha desconcertado a quienes lo experimentan.
Los relojes dejan de funcionar correctamente dentro del bosque y las personas pierden la capacidad de percibir el paso del tiempo de manera normal. A menudo se sienten desorientados, como si hubieran estado allí durante mucho más tiempo de lo que realmente fue, o incluso como si hubieran estado en un lugar completamente diferente. El bosque de Oya también es conocido por ser un lugar de fuertes energías electromagnéticas. Se ha documentado que las brújulas dejan de funcionar correctamente al adentrarse en la zona, lo que hace que la orientación sea aún más difícil. Esto ha sido confirmado por varios viajeros y científicos que han intentado estudiar el lugar. Algunos investigadores han llegado a la conclusión de que las alteraciones en los campos magnéticos pueden ser la causa de muchos de los fenómenos extraños que ocurren, como la desorientación o la confusión temporal que experimentan quienes se adentran en el bosque. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna explicación definitiva sobre lo que causa estas alteraciones. Lo que realmente distingue a este lugar es la atmósfera pesada y opresiva que se siente al estar allí. La sensación de que algo invisible e inquietante está observando cada movimiento es una constante para quienes visitan el bosque. Las personas que han tenido experiencias intensas dentro del bosque de Oya a menudo describen un sentimiento de vulnerabilidad, como si estuvieran siendo observadas por presencias desconocidas. Este sentimiento es particularmente fuerte en el centro del bosque, donde se encuentra el misterioso círculo de vegetación estéril. Nadie sabe con certeza por qué este círculo existe, pero es uno de los puntos más cargados de energía en todo el bosque. La niebla que aparece durante la noche es otro fenómeno peculiar que contribuye a la sensación de terror. No es una niebla común, sino que tiene un aspecto espeso y denso, como si se deslizara a través de la tierra en lugar de elevarse desde el suelo. Esta niebla suele ser más densa en el círculo central del bosque, lo que aumenta la sensación de claustrofobia en quienes se aventuran dentro de este espacio. Los testigos de este fenómeno afirman que la niebla tiene una cualidad inusual, como si tuviera una especie de conciencia propia, envolviendo a los visitantes de una manera que no pueden describir con precisión. Algunos incluso han llegado a creer que la niebla está conectada con las fuerzas invisibles que habitan en el bosque. Con todo esto, el bosque de Oya sigue siendo uno de los destinos más enigmáticos y misteriosos del mundo. Cada año, miles de turistas, investigadores y curiosos se aventuran a explorar sus sombras, buscando respuestas a los extraños sucesos que lo rodean. Pero la naturaleza del bosque parece ser tal que, a pesar de todos los esfuerzos, aún se escapa a toda comprensión lógica. ¿Qué es lo que realmente ocurre en ese lugar? ¿Es el bosque de Oya un sitio donde las leyes de la naturaleza se quiebran, o existe algo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver? El misterio continúa, y el bosque sigue siendo un enigma por resolver. Si alguna vez decides visitar Transilvania y te encuentras cerca del bosque de Oya, quizás te enfrentes a experiencias que desafiarán tu comprensión del mundo. Los relatos de quienes han estado allí siguen siendo un testimonio de los fenómenos extraños que siguen ocurriendo, y las respuestas, por ahora, siguen fuera de alcance. Pero, como siempre, la atracción de lo desconocido es irresistible, y las preguntas sobre este lugar seguirán alimentando la imaginación de muchos durante años por venir. Aunque el bosque atrae a muchos curiosos, las autoridades recomiendan no adentrarse sin estar acompañados de un grupo. Los residentes locales, por su parte, evitan el lugar en la medida de lo posible. ¿Y tú? ¿Te atreverías a adentrarte en este pequeño bosque de Transilvania? ¿Qué crees que ocurre en ese misterioso lugar? Espero que hayas disfrutado de esta historia. Pronto traeré más relatos sobre estos enigmas.